Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a pasar a la predicación de la palabra de nuestro Dios en esta mañana. ¿Estamos listos, hermanos? Bueno, vamos a empezar. Estamos viendo el tema o la serie ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Basado en Mateo capítulo 16, versículo 13. Ya hemos visto tres temas: más que un carpintero, más que un rabino, y hoy vamos a ver el siguiente tema. Leemos en Mateo capítulo 16, versículo 13, dice así, hermanos: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros dicen que eres Jeremías, o alguno de los tantos profetas que habían sido enviados por Dios. Ahí estará basada nuestra predicación, en Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Es importante que siga las lecturas. Vamos a tener hoy muchas lecturas, muchas citas bíblicas. Entonces, si no le alcanza, pues apúntela y luego en su casa la retoma y la lee. Pero trate de seguirnos el ritmo en cuanto a ver las lecturas. Son pasajes que son muy conocidos, que ya hemos escuchado. Pero si no se le hace conocido, pues búsquelo, ¿ok? Búsquelo y tenga ahí su Biblia a la mano. Y recuerde que siempre las predicaciones o las clases, la intención es que nuestro corazón, nuestra mente sea transformada, que hagamos algo para cambiar nuestras vidas, cada uno de nosotros. Entonces, deseamos que esta mañana también, así como la clase, la predicación sea de edificación para todos y cada uno de nosotros. Y no se duerma porque hoy voy a decir nombres. No se crean. No voy a decir nombres, pero no se duerma. Entonces, Mateo capítulo 16, versículo 13. Fíjense que Malaquías había sido el último de los profetas en el Antiguo Testamento. El profeta Malaquías. Casi no predicamos de Malaquías, pero este hombre estuvo durante el tiempo que Nehemías fue gobernador. Después de las predicaciones de Esdras, de Zacarías, de Nehemías, de Ageo, aparecería Malaquías, y este Malaquías viene con la intención al pueblo de encarrilarlos en adoración, porque el pueblo estaba adorando mal, estaba adorando de la forma correcta y con la intención incorrecta, con la forma incorrecta y la intención también incorrecta. Entonces Malaquías es enviado a tratar de corregir al pueblo, hacerlo de la manera correcta y con la intención que agrada a Dios. Malaquías sería el último profeta que hablaría al pueblo. Después de Malaquías, pasarían 400 años en que el Señor, nuestro Dios, no enviaría mensajero a Israel. Ni había escritura nueva, ni había mensajeros, ni había ángeles, ni había profetas que hablaran al pueblo. Este espacio se le conoce como los 400 años de silencio y está entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Algunos le llaman los años de oscuridad, debido al silencio que hubo de parte de Dios, porque ningún profeta se había levantado. Dios guardó silencio por 400 años aproximadamente. No hubo mensajeros de parte de Dios, y quizás el pueblo olvidó el tono de la voz de Dios. Fueron 400 años que no hubo profeta, hasta que fue enviado el ángel Gabriel al sacerdote Zacarías y le dijo: yo soy Gabriel, estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte buenas nuevas. Y las buenas nuevas que el ángel le llevó a Zacarías, el sacerdote, eran que aún en su vejez y que aún que su esposa era estéril, iban a tener un hijo. Iban a tener un hijo en su vejez. Esa era la buena nueva que tenía el ángel Gabriel para Zacarías. Qué buena nueva tan bonita, ¿no? Qué buena nueva tan preciosa y tan agradable
para este hombre y su esposa. Ellos serían los padres de aquel cuya voz clamaba en el desierto y que estaba vestido de pelo de camello y que comía langostas y miel silvestres. Aquel que salía al desierto a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que estaba haciendo este hombre, lo que iba a hacer este hombre, este profeta de Dios, este nuevo profeta, era preparar el camino para el Señor, como lo había dicho Isaías. Y es que, hermanos, después de 400 años sin hablarle a su pueblo, quizás nuestro Dios tenía tantas ganas de hablarle, pero no era el momento aún. Pero cuando se cumpliera este tiempo, el Señor Jesucristo envía a su ángel Gabriel y le dice esta noticia al sacerdote, y le dice: va a haber profeta nuevo, y se llamará Juan, y predicará en el desierto, y va a preparar el camino del Mesías. El Señor nuestro Dios envió al ángel Gabriel. Inmediatamente después envió al profeta Juan el Bautista. Y unos años o inmediatamente después, Dios enviaría a Jesús, el Hijo de Dios, que es más que un profeta. Parece como esa frase que decimos: echó toda la carne al asador de nuestro Dios. Porque envió al ángel, envió al profeta Juan, que tenía el espíritu de Elías, que tenía esa energía de Elías, ese propósito de Elías, esas ganas de servir que tenía Elías, pero también enviaría a Jesús, el Hijo de Dios, a morir en la cruz por su pueblo. Observaremos hoy cómo Jesús tenía características de profeta, pero también cómo era más que un profeta. El fariseo Simón, cuando estaba invitando a cenar a Jesús, se sintió decepcionado cuando aquel hombre no sabía la procedencia de la mujer pecadora y le dijo: si fuera este profeta, ya supiera quién está a sus pies. Porque habían identificado a Jesús como un profeta. Y sí, hermanos, Jesús era un profeta porque tenía características de profeta en el sentido estricto de la palabra profeta. Jesús traía un mensaje de Dios. Traía un mensaje de Dios. Y también profetizaba. Y vamos a ver, el primer punto es cómo Jesús sí tenía características de profeta. Porque el Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 16, 17 y 20, hará una profecía y Él va a hablar y va a predecir o va a anunciar el castigo que va a recibir. Va a anunciar la muerte, va a anunciar la sepultura, pero también anunciará su resurrección. Y no hay otra manera de calificar a un profeta como verdadero, si no es que sus profecías no se cumplen. Para identificar a un profeta de Dios, la única manera es que lo que ha dicho se cumpla. Y lo que dijo Jesús acerca de su muerte, de su sepultura y de su resurrección, se cumpliría. 3 veces el Señor Jesucristo se dedicó a sus apóstoles, los apartó de los demás y les dijo todo lo que le iba a acontecer. La tercera vez que lo hizo, en Mateo 20, del 17 al 19, dice la palabra de Dios que 2 veces previas ya les había dicho. Pero dice en este pasaje que cuando iban subiendo a Jerusalén, cuando se iban acercando a esa ciudad, a ese momento, a ese día en el que el Señor Jesucristo iba a ser aprendido, los apóstoles iban detrás de Él y le seguían con miedo. Porque Jesús les había dicho lo que iba a pasar. Lo iban a aprender. Me condenarán a muerte y me entregarán a los gentiles. Los romanos lo crucificarían y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en Él y le matarán. Mas al tercer día, dice, resucitará. Cada una de las profecías, cada una de estas predicciones que hizo el Señor Jesús o anuncios que hizo el Señor Jesús, conocemos la historia que se cumplieron cada una de ellas. Y podríamos citar que fue aprendido en el monte de Getsemaní, cuando Judas, uno de sus apóstoles, llevó a los soldados, llevó a los alguaciles y a los sacerdotes para que le prendieran. Sabemos que le castigaron los romanos con el látigo. Sabemos que le dieron de puñetazos, que le pusieron una corona de espinas, que le castigaron y que inclusive le escupieron en el rostro.
humillando al Señor Jesucristo. Sabemos que lo colgaron de una cruz, que estuvo ahí colgado por algunas horas hasta que murió. Pero también sabemos que José de Arimatea y Nicodemo le sepultaron y que al tercer día el Señor Jesucristo resucitó. Y María fue testigo de esa resurrección. Y Pedro y Juan y Cleofas y más de 500 hermanos le vieron con vida. Los apóstoles, el Señor Jesucristo resucitó. Y si era un profeta, era un verdadero profeta porque lo que dijo se cumplió. También dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículo 1 y 2, cuando estaban en el templo y sus apóstoles le dijeron: ven Jesús, vamos a ver los edificios de aquí del templo. Y le mostraron los edificios y el Señor Jesucristo les dijo: ¿veis todo esto? Todo esto, dice, todo esto, de cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estaba diciendo que el templo iba a ser destruido. Y la historia cuenta que en el año 70 después de Cristo, el general romano Tito destruyó la ciudad y con ella el templo. La profecía del Señor Jesús se cumplió. El Señor Jesucristo también anunció en Mateo capítulo 26, versículo 34, que todos sus apóstoles se iban a escandalizar, que todos sus apóstoles lo iban a abandonar. Pedro asegura a Jesús que va a estar dispuesto a morir por él. Que está dispuesto a morir por él. Pero cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, a los únicos que tenía al lado, muriendo con él, no por él, pero muriendo ahí en su lado, eran a dos ladrones. No había ningún apóstol crucificado ahí. Pedro no fue capaz de morir por Cristo. Cuando vio que lo prendieron, él se fue de él, se escandalizó y lo abandonó. No estaba dispuesto todavía a morir por él. Quizás lo haría más adelante, pero en ese momento no lo hizo, porque solamente había dos al lado de Jesús y eran dos ladrones. Además, el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, no solamente me vas a abandonar, o sea, no solamente te vas a ir de mí, sino que también me vas a negar. Vas a decir que no me conoces. Y no solamente lo vas a hacer una vez, sino que 3 veces me vas a negar antes que cante el gallo. 3 veces negaría a Pedro a Jesús. Y la profecía se cumplió. Cuando el Señor Jesucristo fue aprendido, fue llevado a la casa del sumo sacerdote, y dice la historia que el Señor Jesús estaba ahí, y que Pedro siguió y se revolvió entre ellos, y se pasó desapercibido tanto que Pedro estaba sentado ahí calentándose en una lumbre, hermanos, tomando el fuego para quitarse el frío entre ellos, hasta que una mujer le dijo: este hombre es uno de ellos, yo le vi. Y Pedro le dijo: yo no le conozco. No fue torturado, no fue amenazado, no fue llevado al extremo para que negara a Jesús. No le hicieron manita de puerco siquiera para que dijera que no conocía a Jesús. No, simplemente dijo: yo no lo conozco. Después otra persona le reconoce a Pedro y le dice: sí, tú eres uno de ellos. Y ahora Pedro no solamente dice que no lo conoce, sino que jura, hace juramento y dice no conocer al Señor Jesús. Solamente van 2 veces, pero 1 hora después es identificado otra vez Pedro. Y dice: tu manera de hablar te delata, tú eres un Galileo, eres uno de ellos. Y entonces Pedro empieza a maldecir y empieza a decir que no lo conoce, pero cuando está diciendo todavía, dice que el gallo cantó. Y todos lo escucharon, y Pedro escuchó que el gallo cantó y se acordó
que el Señor Jesucristo había anunciado que Pedro le iba a negar 3 veces antes que cantara el gallo, y el gallo había cantado. Y contó las veces y le cuenta, le dijo que eran 3 veces ya. 3 veces había negado Pedro al Señor Jesús. Y dice en la historia de Mateo que entonces las vistas, que los ojos, que las miradas de Pedro y Jesús se cruzaron. Fue tan devastador para Pedro saber que Jesús era un profeta, porque lo que anunciaba se cumplía. Y aquel anuncio de la negación se estaba cumpliendo. Salió Pedro aquel día de aquel lugar y dice la palabra que aquel hombre lloró amargamente, porque había faltado a su palabra, porque no había estado dispuesto a morir por Jesús, porque además le había negado 3 veces antes que amaneciera. El Señor Jesucristo hizo profecías o anuncios que se cumplieron con certeza, pero también ha hecho una profecía, una que todavía no se cumple, pero que sabemos, porque el Señor Jesucristo, todo lo que dijo y todo lo que anunció se cumplió. La gente oía a Jesús hablar y hacer sus anuncios, y nosotros le hemos oído hablar y decir en Juan capítulo 14, versículos del 1 al 4, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y es seguro, hermanos, que este dicho se va a cumplir algún día, porque el Señor Jesucristo ha dicho que va a venir por segunda vez, y que a los que estemos dentro de su reino nos va a llevar a una morada celestial. Y confiamos en esa promesa porque el Señor la dijo, y si la ha dicho, la va a cumplir. Qué gran bendición, hermanos. Qué gran bendición tener a Jesús como profeta, porque sabemos que es un verdadero profeta, porque lo que anuncia lo cumple, y el anuncio de la segunda venida ocurrirá en algún momento, y el anuncio de que moraremos en la eternidad en el cielo, algún día estaremos allá, si es su voluntad, y permanecemos en el reino de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo era un profeta, pero era más que un profeta, porque los profetas hablaban de Jesús. Los profetas no hablaban de ellos mismos, los profetas hablaban de Jesús. Ese es nuestro segundo tema. Los profetas hablan de Jesús. La gente le decía a Jesús Juan el Bautista, le decía Elías, le decía Jeremías, o quizás cualquier otro de los profetas. Pero estos jamás, nunca hablaron de sí mismos. Siempre hablaron del Mesías, de Jesús. Para el pueblo, Jesús era cualquiera de los profetas, pero Él era el Mesías, el Cristo, el ungido de Jehová. Para ellos no podía ser el Mesías, porque para ellos era uno que se había criado en Nazaret. Y dice la Escritura que comentaban, pero de Nazaret puede salir algo bueno. Bueno, ahí se había creado el Mesías, el Hijo de Dios. No entendían por qué uno de ellos, uno de sus ciudades, un hombre que había nacido en Belén, podría ser el Mesías. No era Elías, no era Jeremías, ni Juan el Bautista. Él era más que un profeta, era el Hijo de Dios. Las profecías se cumplirían en Jesús. Si recuerdan, por ejemplo, cuando en Éxodo capítulo 12, todos los versículos del capítulo 12 hablan acerca de la Pascua, de cómo se instituye la Pascua, de aquel cordero que moriría, que sería sacrificado para salvar a los primogénitos. Bueno,
esta parte se vendría a cumplir en Jesús. Jesús es el Cordero de Dios y quitaría el pecado, lo identificó Juan el Bautista. Y este hombre es el que iba a morir, este hombre que era el que iba a manchar el madero con su sangre para que todos tuviéramos vida. Más de 300 profecías mesiánicas están en el Antiguo Testamento que hablan acerca de Jesús. Más de 300 desde su nacimiento, desde la forma en que iba a morir. Todas las profecías acerca de Jesús son un poco más de 300. También recuerdan, por ejemplo, en Génesis capítulo 26, versículo 4, cuando Jehová le dice a Abraham que todas las naciones serán benditas en su simiente. Y después Gálatas capítulo 3, versículo 16 nos dice quién es la simiente. Dice la simiente es Cristo. La ley, los salmos, los profetas hablaban de Jesús. Y cada una de esas profecías y anuncios se cumplían en él. Miren, Daniel habló de Jesús. El profeta Daniel, cuando se refiere al Hijo del Hombre, es una frase que hizo suya Jesús, porque Daniel se refería al Mesías cuando hablaba del Hijo del Hombre. Y en el Nuevo Testamento Jesús hace siempre referencia a él como el Hijo del Hombre, como en este pasaje de Mateo capítulo 16, versículo 3. Miqueas, el profeta Miqueas, habló de Jesús. ¿Qué dijo Miqueas de Jesús? Bueno, Miqueas dijo dónde iba a nacer Jesús. Y este hombre nacería en Belén. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y Lucas capítulo 2, versículo 1, nos habla acerca de que se promulgó un edicto para hacer un censo. Y todos tenían que ir a la ciudad donde había nacido. Y José había nacido en Belén. Y aquella ocasión, dice la palabra que María estaba encinta, estaba embarazada. Faltaba poco para que naciera el bebé y se trasladaron a Belén. Y esa estrella reluciente guió a aquellos magos y aquella estrella apuntaba a la pequeña ciudad de Belén, donde el Señor Jesucristo nacería. También Isaías habló de Jesús. Dijo que el Señor Jesucristo iba a nacer de una virgen, según Isaías 7:14, pero también predice el sufrimiento del Cordero. Predice cómo iba a morir Jesús. Habla acerca también de su sepultura. El profeta Isaías no habló de sí mismo, sino habló del Mesías, habló de Jesús. Juan el Bautista habló de Jesús. El último de los profetas enviado habló de Jesús y dijo, este hombre está desde el principio porque es antes que yo. Es más importante que yo, es tan importante, dice, que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Este Jesús, este Cordero de Dios, es la imagen de Dios, es del que yo les dije. Él es la imagen de Dios, porque a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo le ha dado a conocer. Juan capítulo 3, versículo 29, cuando fueron los escribas y estas personas que mandaron preguntar a Juan y le preguntaron, ¿eres tú el Mesías? Hey, qué ganas de decir, ¿no? Qué ganas de haber sido, Juan haber dicho, ay, pero me muero de las ganas de haber sido yo el Mesías, pero no soy yo el Mesías, les dijo, yo no soy el Mesías, yo no soy. No se quiso apoderar del puesto Juan el Bautista, sino que se gozó con Jesús, se gozó con el Mesías, se gozó con el esposo que era Cristo. Además, Juan el Bautista estaba dispuesto a menguar para que el Señor creciera, porque Juan era un simple profeta, un mensajero de Dios que había sido enviado a preparar el camino del Mesías. Y esos son los verdaderos siervos de Dios, los que entienden cuál es su rol en la historia redentora. Aunque fueron importantes, nunca serían más que el Hijo. Porque Jesús era más que un profeta, era el Hijo de Dios. Y por si quedaba alguna duda que Jesús es más que un profeta, Él mismo lo diría. Él mismo lo diría. Mateo capítulo 12, versículo 41 dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación
y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y luego dice Jesús, he aquí uno más que Jonás en este lugar. Y no solo era más que Jonás, era más que todos los profetas, era más que Elías, era más que cualquier sacerdote, era más que Aarón y que Moisés, y era más que el mismo Abraham, el padre de la fe, porque el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios. Le llamaban profeta, pero sus discípulos le decían el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, porque parecía profeta, pero era el Hijo de Dios. ¿Cómo quieres llamar hoy a Jesús? ¿El carpintero? ¿El rabino? ¿El profeta? ¿O prefieres reconocerle como el Hijo de Dios? Jesús era más que un profeta, porque aún los profetas estaban sujetos a pasiones como las nuestras, según Santiago capítulo 5, versículo 17, haciendo referencia a Elías. Pero el Señor Jesucristo, dice en 1 Pedro 2:22, que no hubo pecado en él. Fue tentado en todo, pero sin pecado, dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. Y Isaías capítulo 53, versículo 9 dice, nunca hizo maldad. Era más que un profeta, porque no hizo pecado. Era más que un profeta, porque fue tentado en todo y no cayó. Era más que un profeta, porque nunca hizo maldad. El maestro ha preguntado a sus discípulos, ¿qué piensa el pueblo? ¿Qué se oye ahí en el centro comercial? ¿Qué dice la gente en las filas de las tiendas? ¿Qué está comentando del Hijo del Hombre? ¿Qué piensan de mí? ¿Qué han reconocido? ¿Qué están pensando hacer? ¿Van a obedecerme? ¿Qué van a hacer? Y aquellos hombres le dijeron, pues unos dicen que eres Elías, o Jeremías, o Juan el Bautista. Pero la respuesta de Pedro fue corta, completa, verdadera y oportuna. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta debería haber sido la conclusión a la cual deberían haber llegado todos, porque lo que hizo Jesús en la tierra, todo lo que hizo, todo lo que había hecho, las señales, las enseñanzas, sus características, sus cualidades, todo estaba hecho para que lo identificaran como el Mesías y no solo como un profeta. Esa confesión de Pedro es la parte central del cristianismo. Es la roca sobre la cual se iba a edificar la iglesia. Y si no declaras que Jesucristo es el Hijo de Dios, no puedes nacer de nuevo, no puedes pertenecer al cuerpo de Cristo, no puedes entrar a su reino y no puedes alcanzar la vida eterna. No hay manera de que te bautices y que creas que Jesús solamente fue un profeta que vino a este mundo a hablar de Dios. No hay manera que llegues al cielo si piensas que Jesús simplemente fue un profeta enviado de Dios para predicar el año agradable. No hay manera de que disfrutes las moradas eternas si solamente crees que Jesús fue un profeta. El Señor Jesucristo era más que un profeta, era el Hijo de Dios. Hemos visto el tema, Jesús es más que un profeta. Jesús era un profeta, pero era más que un profeta porque los profetas hablaban de Jesús. Y era más que un profeta porque no estaba sujeto a las pasiones como las nuestras. Mateo 23:37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Porque Jerusalén era un asesino de profetas. Sí, hermanos, porque cuando el pueblo no le gustaba lo que el profeta hablaba, cuando el pueblo no le convenía lo que el profeta iba a decir, estos hombres, aparte de no escucharle,
de obedecerle, no se conformaban con eso, sino que estos hombres mataban a los profetas, los lapidaban, los mataban a espada, los decapitaban. No importaba la forma de morir, simplemente era necesario que aquellos hombres callaran y que no clamaran el mensaje de Dios. El rey Joacim mandó traer al profeta Urías porque lo que dijo el profeta Urías no le gustó. Predijo contra la ciudad y a Joacim dijo, esto no me está gustando. Y Urías oyó a Egipto, pero Joacim mandó a traerlo hasta acá. Y fue a su presencia y dice la palabra de Dios que Urías murió a espada de Joacim. Herodes quería matar a Juan el Bautista, porque la predicación de Juan el Bautista no le gustaba. Porque le estaba diciendo que la relación que él tenía no era lícita. Y Herodes quería matarle, pero tenía miedo porque decía que a este hombre le tienen por profeta. Pero una noche, la hija de Herodías, instruida por su madre, le pidió a Herodes la cabeza de Juan el Bautista. Y ese hombre, teniéndolo en la cárcel, mandó cortarle la cabeza y se la entregó en un plato a esa mujer. Porque eso hacía Jerusalén cuando quería callar a sus profetas. Los fariseos, los escribas, los sacerdotes, los ancianos del pueblo de Israel habían escuchado al Señor Jesús y no les gustó su mensaje. Habían escuchado la interpretación de Jesús de la ley y no les gustó la interpretación. Había escuchado que les llamó hipócritas, prole de serpientes, y eso no les gustó a los fariseos. ¿Y qué dijeron? ¿Qué hacemos? Pues vamos a hacer como hacían nuestros padres, como hacían nuestros ancestros, vamos a hacerlo igual, vamos a tomar a este profeta y vamos a matarlo, vamos a hacerlo que calle, vamos a silenciar a este hombre, porque este hombre trae un mensaje que no nos conviene a nadie, hay que matarlo, hay que matarlo. Pero al Señor Jesús no lo lapidaron, al Señor Jesús no le cortaron la cabeza ni murió a espada. El Señor Jesucristo fue llevado a la muerte, una muerte vergonzosa y muy sufriente. Fue llevado a la cruz. Entonces el Señor Jesús murió. Y entonces el Señor Jesús fue sepultado. ¿Pero qué creen? El Señor Jesucristo era más que un profeta. El Señor Jesucristo resucitó, porque el Señor Jesucristo era más que un profeta. Era el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo resucitó porque no era Juan el Bautista, porque no era Elías, porque no era Jeremías, y no era ninguno de los profetas del tiempo antiguo. Era el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el ungido, el Mesías, aquel que muriera en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Jesús, amigos, era más que un profeta y murió en la cruz por ti. Y tienes que reconocerle como el Hijo de Dios si quieres salvar tu vida, si quieres vivir en la eternidad, si quieres entrar a esta familia, si quieres entrar a este reino. Tienes que reconocer a Jesús como el Hijo de Dios y tienes que obedecer al Evangelio. Vamos a estar puestos de pie, hermanos, para cantarle a nuestro Dios en esta tarde. Dios les bendiga.